invitación que se nos hace para participar en este Congreso Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico. Presento a mis compañeros Francisco Antonio Romero Leiva, su servidora Gabriela López, Luz Bertila Valdés Román, Mayra Rocío Torres y Dolores Romero Acosta. Somos profesores de la Universidad Autónoma Indígena de México, ubicada en el estado de Sinaloa. A continuación, pues vamos a presentar la ponencia titulada Formar sociólogos rurales a partir de las realidades locales. En esta propuesta de trabajo, de investigación que presentamos en esta ocasión, lo que pretendemos, lo que buscamos es mostrar cómo se trabaja con los estudiantes, en particular del programa educativo de licenciatura en Sociología Rural, a partir de crear, de fomentar en ellos un pensamiento crítico, partiendo de que la sociología que se ha enseñado en las aulas, pues se ha asumido no como a partir de teorías clásicas formuladas en otros contextos, en otras latitudes, que este tipo de teorías pues limitan, ¿no?, o reducen las posibilidades de poder crear un conocimiento, experiencias a partir de lo local. Y esto pues nos lleva a un encasillamiento del pensamiento y también a construir un conocimiento etiquetado. Estas teorías pues, son teorías que están ajenas a los contextos de los cuales provienen nuestros estudiantes y al razonamiento desde un pensamiento alejado de sus propios contextos. Y esto sin duda posibilita una homogeneización del pensamiento. A continuación, mi compañero Francisco va a intervenir con algunas de las realidades que hemos encontrado en esta experiencia. Muchas gracias, compañera. Tenía apagado el audio, una disculpa. Gracias por la introducción. Pues también manifestar mi complacencia por participar de estos eventos que hace la Cátedra de la Interculturalidad y el Pensamiento Crítico. Eventos bien importantes que favorecen mucho la inclusión de las ideas desde un pensamiento crítico. Es una realidad que muchas de las academias en las universidades son, como lo dice Marco Reumann, prisioneras de los postulados que se vienen desde las academias de Occidente. Y eso limita, dificulta y marca diferencias muy marcadas cuando se trata de construir conocimiento. Sobre todo si hablamos, como es la experiencia nuestra, de las instituciones educativas de nivel superior enmarcadas dentro de la interculturalidad. Y lo digo esto porque nuestros estudiantes provienen de distintas expresiones étnicas. Significa que son diferentes expresiones étnicas que cómo concebir, cómo conciben el mundo, cómo conciben la realidad y por lo tanto también cómo construyen conocimiento. La academia latinoamericana, no particularmente la de México ni la de la UAM, no son privativos. Se asienta en un criterio de inferioridad, lo dice Marco Reumann Rosenberg, de los pueblos. Y no es que sea así, sino que así se ha asumido desde la perspectiva de las academias, que desde el primer día que ingresan los estudiantes a la universidad, las lecturas, los textos, las formas, y vaya hasta la didáctica que se utiliza en las aulas, tienen una visión meramente de Occidente. Y esto es limitativo. Esto es limitativo puesto que las características culturales, vaya las características de procedencia, no procedencia étnica, sino procedencia geográfica, donde muchas de las bondades que tienen algunas zonas no las tienen todas. Entonces ya llegas con una diferencia, llegas con un hándicap a las aulas, y esa es una situación que se reproduce bastante en Latinoamérica. Estas academias, como lo hemos venido
diciendo, se han especializado, por decirlo de una manera, se han especializado en la reproducción de las teorías, la reproducción de los paradigmas, convirtiendo esto en una copia, haciendo una copia, yo digo una copia mal hecha de lo que se constituye en otras latitudes. Entonces, esta situación es la que va a caracterizar la práctica educativa y por lo tanto, esto lo decimos así como equipo, empieza un proceso de homogenización del pensamiento de los alumnos, una homogenización que se da a partir del primer día que el estudiante llega a la institución. Y esta es una realidad con la que se ha luchado las últimas 2 décadas en México. En Aguaín desde 2013 se ha realizado un esfuerzo por hacer cosas diferentes, cosas que sean inclusivas del pensamiento latinoamericano. ¿Qué se ha hecho desde la sociología rural en Mochicawi, que es la parte, y bueno, también en otros programas educativos, que nos corresponde como experiencia y que es lo que queremos platicar ahora? Estamos en una idea de integrar todas esas experiencias de los pueblos originarios. Podrían preguntarse, ¿y cómo le hacen? Bueno, es importante retomar lo que ha dicho la doctora Sara Corona Berkir. Nosotros estamos en esa idea de otorgarle voz al oyente. ¿Quién es el oyente? El estudiante. Porque el estudiante llega a las aulas y se limita, al menos así se percibe, a escuchar y a asumir lo que el profesor está dictando en sus clases. Esa es la tarea. Entonces, hacemos totalmente lo contrario. Es decir, son válidas todas las experiencias que cada alumno tiene de los temas, de las ideas que se plantean. Esa es una cosa. Por otro lado, no limitamos la explicación de una realidad desde la perspectiva de un solo paradigma. Partimos de la idea de la pluralidad de paradigmas y que cada cultura en particular tiene su propia percepción de concebir la realidad. Y desde esa perspectiva partimos, porque a veces buscamos, y la sociología, en sociología, los que estamos en esta disciplina, entendemos esta parte de que la sociología se da desde la inducción de los futuros sociólogos a lo que se ha denominado las teorías clásicas. O sea, los clásicos, una formación profesional que no es mala, pero sí es limitativa. Y es limitativa en cuanto a que empiezas a formar los profesionistas con las mismas teorías, con los mismos paradigmas, con los mismos actores, y empiezas a negar entonces la existencia de otros pensamientos latinoamericanos. Y estamos buscando que los pueblos originarios sean también representativos en la academia. Igual podemos leer a Augusto Comte como podemos leer a Rivera Cusicanqui, por ejemplo, a los Aníbal Quijano, o sea que también son importantes en nuestra tarea, en nuestra práctica educativa, en la que estamos inmersos, formando nuevos sociólogos rurales. Porque la última pretensión que buscamos, y ahí lo dice la lámina, es estar en condiciones de encontrar nuevas formas de interacción, que los sujetos o los que históricamente han sido sujetos, como lo dice, más bien objetos, dice Walter Mignolo, se conviertan en sujetos. No solamente en oyentes, sino también en hablantes. Y que cada uno de los dos sujetos, profesor-alumno, tenga su turno para poder expresar sus ideas. Bueno, y esta es una oportunidad que estamos aprovechando y que estamos viéndola en sociología y en otros programas educativos que también se han visto inmersos en esta idea de ya no europeizar tanto las retículas. Buscamos facilitar la comprensión del contexto. Perdón. Contextualizar el conocimiento, pero alejado de las imposiciones
que esas imposiciones no estamos afirmando, como dice Rollman, seguramente vamos a ver más adelante, que no tengan un posicionamiento efectivo, quizá válido. Sin embargo, lo que no tenemos que aprobar es que esa teoría en lo general, que ese paradigma en lo general, sea justamente eso. No generalizar, sino contextualizar y tratar de buscar aquellas cosas que converjan en las experiencias locales. Eso es lo que estamos buscando. Estamos convencidos de que la diversidad cultural no se da exclusivamente desde la perspectiva cultural, sino de pensamiento, de concepción de la realidad. Hay cosmovisiones en plural, no cosmovisión. Y bueno, en ese sentido es que nosotros buscamos integrar todos esos bagajes y buscamos integrar todas esas experiencias y empezar a formar profesionistas integrales, heurísticos, sentipensantes, diría Franz Bordas. Se me pega la lengua, pero es una cuestión cultural. Ya lo dice Royman. Los conocimientos que provienen de culturas occidentalistas no estamos negando su utilidad y su valor peso específico. Lo tiene, sin duda. Pero no es ni debe ser de aplicación universal. Debe responder a contextos particulares y que cada uno de los actores ahí inmersos tenga la oportunidad de aportar sus ideas, su percepción, su concepción, y en ese sentido se inicia un proceso de construcción de conocimiento. No antes o no como ha sido siempre, porque hay que recordar que el conocimiento no se construye particularmente desde la aplicación de una metodología rigurosa, porque los pueblos originarios son depositarios de sabiduría, de conocimiento, y no han utilizado una metodología como lo ha hecho el saber occidente. Siempre hemos sido como conejillos de indias, y bueno, ahora estamos buscando desde la Guaín y desde otras experiencias cambiar las ideas, cambiar la forma, no matrimoniarnos con los paradigmas, más bien divorciarnos del paradigma exclusivo, divorciarnos del paradigma único y liberar ese recipiente donde están solamente las teorías occidentales y afuera andan, como dice Mignolo, por la periferia del pensamiento latinoamericano, que también tiene un peso específico. Lo decíamos hace un momento, la UAIM alberga en sus espacios más de 32 grupos étnicos diferentes. Imaginen la riqueza cultural que esto significa. Son 32 experiencias. Hay que tomarlas en cuenta. Y eso estamos haciendo en las ciencias sociales y las humanidades de la universidad. En la UAIM y en sociología rural en particular, retomamos, ya lo decía hace un momento, lo que bien señala Mignolo. No tiene que ser necesariamente porque hay concepciones. Tampoco estamos buscando homogenizar, sino discutir, analizar, buscar que esas experiencias sean o no sean aplicables a nuestros contextos, pero no asumirlas como únicas, como universales. Esa es la tarea, porque se requiere de nuevas formas de pensamiento, que trascendiendo la diferencia colonial, sigo con Walter Mignolo, puedan construirse sobre las fronteras de las cosmologías en competencia, cuya articulación actual se debe en no poca medida a la colonialidad del poder. Hay que iniciar ese proceso de colonialidad, decía Aníbal Quijano. Descolonizar, dice Bonaventura de Sousa. Esa es la tarea. Y estamos trabajando en eso, estamos aportando lo que nos corresponde. Porque nosotros en la UAIN, como experiencia particular, tenemos 32 grupos étnicos diferentes. Son lenguas locales que marcan la diferencia. Ayer lo decía un epistemólogo. Las lenguas locales, estamos en contra de las injusticias hermenéuticas, decía este señor, se me está poniendo el nombre, de las injusticias hermenéuticas. ¿Qué significa? La interpretación. Hay interpretaciones en plural, no una interpretación como la queremos hacer o la quieren hacer muchas academias, desde un paradigma,
desde un actor, desde una teoría. Y eso se convierte en una injusticia hermenéutica y limita lo que Boaventura de Sousa dice, limita la justicia cognitiva. Eso estamos haciendo en la UAM. Estamos luchando porque nuestros estudiantes tengan una formación integral, donde obviamente hay que conocer de las teorías de todos los paradigmas de Occidente. En sociología, conocer la sociología funcionalista de Durkheim, la sociología comprensiva de Weber. Entonces, toda esa parte debe ser integral. Pero también conocer el pensamiento latinoamericano, no limitarlo, no reducirlo. Entonces, lo que hacemos es una invitación a la reflexión, a otras formas de pensar, en plural, conocer. Tampoco estamos afirmando que vamos a formar un profesionista cosmopolita, claro que no, obviamente. No hay el cosmopolitismo, o sea, lo de cosmopolita es demasiado complejo. Desconozco ni quiero meterme en esta discusión. Si hay alguna, un profesionista que sea cosmopolita, es decir, que sepa de todo. No es la idea en sociología, no es la idea en la UAM, sino el respeto, la tolerancia, la aceptación, pero la aceptación en la práctica, no solamente en el discurso. Esa es la tarea y en eso estamos trabajando. No tenemos la menor duda que es un camino demasiado sinuoso, decía Gruner, se enfrenta con la formación de una academia que históricamente ha sido formada bajo un pensamiento de Occidente y que, bueno, continúan formando los futuros sociólogos, los futuros científicos sociales desde esa perspectiva utilitaria, homogenizante. Estamos en contra de eso. Bueno, sabemos que la tarea no es fácil, pero tiene que ser una tarea primordial. Cada esfuerzo, por pequeño que sea, abona en la formación de profesionistas más sentipensantes que coordinen el corazón con el cerebro y el pensamiento sea desde esa perspectiva. Eso es lo sentipensante y en eso estamos trabajando, porque lo decíamos y lo ha dicho Bonfil Batalla, lo decía, formar profesionistas, hago una analogía, decía Guillermo Bonfil Batalla, nuestros estudiantes pueden viajar a la luna y regresar a Mochicago y a bailar la danza del venado. No está peleado. No está peleado con eso. Hay capacidad, hay posibilidades. Y en eso estamos trabajando en la universidad. Ahí la significancia de la figura, el venado que emerge, emerge y la churea que emergen de un espacio enmarcado en el estado de Sinaloa.